Que tengas buena salud. Salud, ¿qué significa eso? Es un estado positivo. Es mucho más que la ausencia de enfermedad y está íntimamente, intrincadamente ligado al suelo. Eso ha sido la base de mi trabajo durante más de 4 décadas, creando suelos saludables para plantas saludables, para que nosotros podamos estar saludables. Y los animales, todo el mundo. Pongamos la vara alta aquí. La salud es un estado positivo. Y yo en mis primeros días no encontré a muchas personas en esa misma sintonía. Unos pocos fue realmente bueno, pero últimamente se ha vuelto un tema más aceptado. Y fue una gran alegría para mí encontrar el trabajo del doctor Eric Berg, quien es un nutricionista muy conocido y está haciendo un gran trabajo en ese campo y que también se ha interesado en el suelo. Así que Eric y yo hemos tenido una gran conversación sobre estos mismos temas. Eric, qué placer tener la oportunidad de platicar contigo a través del Océano Atlántico y escuchar un poco sobre lo que estás haciendo y discutir los vínculos entre el suelo, la salud y la nutrición. Bueno, el placer es mío porque soy fan tuyo. Tengo todos tus libros y pongo en práctica algunas de tus ideas porque apenas estoy empezando con la jardinería y como puedes ver, tengo aquí mismo un producto de eso. ¡Qué belleza! Dios mío, Los tomates están en temporada ahora, así que me estoy volviendo loco con estos tomates todo el día. ¿esto es de tu granja, de tu nueva granja en Virginia Occidental? No, esto es de mi granja, la que tengo donde estoy viviendo. Entonces, ¿Y eso dónde es? ¿No Canadá? ¿Sur? sur. No, es Virginia del Sur. Estás en Virginia Occidental. Está bien, correcto. Gracias por recibirme. Así que tienen un clima bastante agradable. Bueno, es un término relativo. Sí, un clima muy hermoso. Se puede cultivar, ya sabes, casi todo el año. Bien, bueno, de eso quiero hablar, pero antes de eso me gustaría que pudiéramos definir los términos que estamos usando, porque creo que muchas veces no se hace. Y la salud es, digamos, un tema común de lo que queremos hablar. ¿Cómo ves la salud? ¿Cómo la definirías? Es un poco difícil a menos que definas qué es la enfermedad, porque ya sabes, es como la ausencia de enfermedad. ¿Es solo la ausencia de enfermedad? ¿Es que todos tus órganos y partes funcionan en armonía para que tengas un buen sistema inmunológico, un buen sistema digestivo? Y creo que eso es salud positiva, ¿no? Un gran sistema inmunológico. Eso es mucho más que la ausencia de enfermedad. Absolutamente, va más allá. Sabes, la gente dice, bueno, no tengo un problema de peso, así que estoy sano. Yo digo, bueno, hay un poco más que solo el peso. Sí, bueno, diste en el clavo para mí porque la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad o la ausencia de problemas. Y sabes, toda esa disputa entre Louis Pasteur y Antoine Deschamps en el siglo XIX, y Pasteur ganó, ¿verdad? Así que la definición que tenemos de salud en nuestro cuerpo es o que nuestros cuerpos están protegiendo, necesitan protegerse de alguna manera de los gérmenes, virus, bacterias, y que nuestros cuerpos son órganos aislados que necesitan protección, mientras que Deschamps decía que nuestros cuerpos son colecciones de microbios. Eso nos ha causado problemas porque ahora esterilizamos todo y ya no ponemos atención a este microbioma, que en realidad es un órgano en sí mismo, no solo en nuestros cuerpos, sino también en el suelo. Así que es un hilo conductor. Probablemente es mucho, mucho más importante de lo que la gente se da cuenta. ¿A qué te refieres con que el microbioma es un órgano en sí mismo? Porque actúa como un órgano. Por ejemplo, en tu intestino tienes 10 veces más microbios que células. Esos microbios participan en la producción de neurotransmisores, forman una gran parte de tu sistema inmunológico y producen vitaminas como dopamina, serotonina, neurotransmisores. Tu intestino produce esos. Quiero decir, hay tantas cosas que hacen tus microbios, producen sales biliares, o sea, la lista sigue y sigue y sigue. Por eso, cuando tomas un antibiótico, eliminas las bacterias, pero no eliminas los hongos. Eso es parte de ese microbioma. Y entonces te da una infección por levaduras porque acabas de eliminar el factor clave que mantenía todo en equilibrio. Exacto. Así que, como sabes, en la agricultura eliminas una cosa y de repente surge otro problema. Sí, pero volviendo a Deschamps, él hablaba del cuerpo como una colección de microbios y que nosotros somos el punto central que necesita trabajar para mantener los microbios en equilibrio. Y esa era su definición de salud.
Y es una definición mucho más empoderadora, ¿no? Porque nos da el poder de volvernos sanos en lugar de preocuparnos todo el tiempo por combatir enfermedades. Exactamente. Quieres poner tu cuerpo en un estado de reserva de salud. Así que digamos que pasa algo, te afecta algo, estrés o lo que sea, y eres resiliente, puedes recuperarte. Y eso realmente es, ya sabes, esa reserva de salud. Otras personas como que se derrumban y se enferman muy rápido, pero sí, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Y eso es exactamente lo que veo en las plantas de mi jardín, por ejemplo. Y eso es lo que se relaciona también con el método sin labranza y el cuidado del suelo. Entonces, si ahora pudiéramos definir el suelo, me refiero a cómo debería ser, ¿sabes? Podríamos hablar de eso. ¿Cómo ves tú el suelo? Porque tú estás haciendo un suelo súper saludable, dijiste, en tu nuevo invernadero. Sí, entonces creo que si solo vemos la diferencia entre suelo y tierra, sabes, el suelo está vivo. Tiene vida, tiene actividad biológica. No solo tiene bacterias, hay hongos, hay todo tipo de organismos viviendo en ese suelo. Y además tienes muchas otras cosas adicionales que ni siquiera conocemos todavía y producen cosas distintas. Sabes, un suelo de verdad tiene biología, tiene vida, la tierra está prácticamente muerta. Te daré un pequeño ejemplo. Así que tengo algo de tierra que tuve que usar para rellenar una parte de mi propiedad. Y entonces empecé a tratar de plantar un poco de pasto, ya sabes, en la tierra. No pasó nada, no crece. Así que me imagino que en un jardín, si solo intentas cultivar un jardín en tierra, ¿qué pasaría? No sé si llegarías muy lejos. Sí, bueno, no mucho exactamente. Y eso es, pero irónicamente, eso es lo que siento que muchas personas hacen cuando sobrecultivan el suelo. Lo están convirtiendo en tierra porque están matando mucha de la vida. Y de hecho, una de las pequeñas pruebas que hago aquí es donde realmente no alteramos mucho el suelo. Todo lo que hacemos es tener dos camas de cultivo, una al lado de la otra, y en una de ellas solo metemos una horquilla una vez al año y la usamos para aflojar y airear el suelo sin voltearlo, y luego ponemos la misma cantidad de composta encima. Así que es muy similar al método sin cavar, pero solo se ha aflojado con la horquilla para supuestamente mejorarlo, aflojarlo y airearlo. Y lo que hemos notado después de 9 años de hacer eso es una disminución del 8% en la producción total de alimentos. Y entonces piensas, bueno, ¿por qué? Y creo que debe ser la microbiología, particularmente la red micorrícica probablemente. Pero ha habido tan poca investigación sobre este tipo de cosas. No está, sabes, supongo que no está bien financiado, ¿verdad? Así que nos toca a nosotros descubrirlo. Exactamente ahí es donde estoy. De hecho, nunca supe que me metería en este tema, pero justo en esto estoy ahora. Y me alegra mucho estar hablando contigo porque es el eslabón perdido para la salud. Proviene del suelo porque la mayoría de los alimentos en Estados Unidos se cultivan ya sea hidropónicamente, aeropónicamente o incluso acuapónicamente. Y entonces no es lo mismo. Y lo que la gente no se da cuenta es la mayor parte de la nutrición en una planta proviene de las raíces de la planta que se alimentan del microbio que contiene los nutrientes, lo desprende, lo absorbe. Así que no solo estamos comiendo plantas, estamos comiendo probióticos, decenas de millones de probióticos en tus plantas. Eso es lo que hacen. Y además lo que le hacen a los fitonutrientes. Y te daré un ejemplo de eso, que es algo que, de hecho, acabo de hacer un video sobre la diabetes. Y hay un medicamento que es muy popular, pero no quiero entrar en ese tema. Pero el punto es que el 50% de todos los medicamentos que se venden provienen de compuestos químicos de las plantas, compuestos químicos aislados de las plantas que no se pueden patentar, así que tienen que sintetizarlos. Así que tienes decenas, bueno, cientos de miles de diferentes, se llaman metabolitos secundarios, que básicamente son químicos que tienen las plantas que no están relacionados con el crecimiento, pero que tienen otras propiedades antiinflamatorias, antidiabéticas, antioxidantes. Así que cuando comes estas plantas que se cultivan en suelo con la ayuda de los microbios, vaya, estás obteniendo una mezcla química increíblemente compleja. Me refiero a cosas naturales y beneficiosas que prácticamente no tienen efectos secundarios, puras cosas positivas. Así que quiero decir, Es bastante. bastante notable. Sí, creo que hay una conexión directa ahí entre lo que, de nuevo, volviendo al suelo, donde la agricultura ha estado dependiendo de fertilizantes sintéticos.
Así que esos son los tres clásicos: nitrógeno, potasio y fósforo que se les dan a las plantas. Como si hasta hace poco creo que las ideas al respecto hayan avanzado un poco. Pero la forma en que me topé con esto en los años 80 cuando empecé era como si las plantas estuvieran devorando. Como si fueran nutrientes puros, uno de esos tres, y esos eran los tres que marcaban la gran diferencia en el crecimiento. Y eso ignora toda la interacción biológica que ocurre en el suelo, pero también lleva, como ya insinuaste, al cultivo hidropónico, lo cual realmente me inquieta. Porque es ver a las plantas como composiciones de nutrientes individuales y se pasa por alto completamente toda esa red biológica que ocurre en el suelo y que ayuda a las plantas automáticamente a equilibrarse, a encontrar lo que necesitan para un crecimiento saludable. Así que me encantaría ver un estudio. O sea, no creo que lo estés haciendo porque no quieras cultivar hidropónicamente, pero sería fascinante, ¿no? Ver la diferencia en la composición de las plantas entre las que se cultivan hidropónicamente y las que crecen en un suelo saludable. Voy a hacer ese estudio muy pronto. Solo estoy esperando a que haga un poco más de frío para poder, en realidad quiero comparar la misma ensalada cultivada en suelo versus la misma cultivada hidropónicamente. Y tengo hay un lugar donde puedo ir para hacerle la prueba. Y la prueba es una prueba muy nueva, se llama metabolómica. Y mides los 5000 metabolitos diferentes. Así que obtienes muchos más datos y no solo vitaminas y minerales. Obtienes el panorama completo. Podremos hacer esta comparación lado a lado porque Esto te daría una idea de qué tan digeribles son todos esos nutrientes, porque de otra manera no es bueno, ¿verdad? Si solo ves lo que hay ahí, no te dice cómo tu cuerpo puede asimilarlos y usarlos, pero eso es, si a eso le llamas metabolitos. bueno, te daré un ejemplo como la bioquímica que tenemos en nuestro cuerpo. Hay mucha coincidencia con las plantas que tienen una biología algo similar, así que podemos ver con esta nueva prueba la bioquímica de la planta y no solo un mineral, sino cómo está relacionada con la bioquímica de lo que le está haciendo al sistema inmunológico de esa planta, lo que le está haciendo a sus otros sistemas. Así que podremos visualizar el panorama completo de la salud de esa planta. Esto es completamente nuevo y esto es hacia donde va la medicina. Aquí es donde se está dirigiendo mucha de la investigación. Quiero hacer esa prueba, pero tiene que ver con observar las enzimas. Sí, Dios, bueno, eso es fascinante, de verdad lo es. Quiero escuchar más sobre esto. Estás haciendo eso en tu nuevo invernadero donde tienes instalaciones. Dijiste que son como 30.000 pies cuadrados. Eso es aproximadamente 2.800 metros cuadrados. Enorme. Sí, sí. Eso es lo que es, o sea, de verdad estoy muy interesado en este suelo. Quiero tener mi propia área de investigación y desarrollo, mi laboratorio, para poder generar suelo y probar estas teorías y ver qué pasa realmente. Tengo teorías, pero tenemos que probarlas. Y luego vamos a hacer un canal de YouTube y mostrarle a la gente un canal de videos de YouTube sobre esto, solo sobre esto. Estos hallazgos y luego realmente mostrarle a la gente las diferencias entre lo que están comiendo y lo que deberían estar comiendo de sus propios jardines que pueden cultivar o del mercado de agricultores. Sí. Pero es, creo yo, el gran valor, ¿no? De cultivar tus propios alimentos. Porque, ¿cómo ves la vida útil de este microbioma del que hemos estado hablando? Ya sabes, todos los microbios que están en el suelo, en los vegetales que cosechamos de nuestros jardines, por ejemplo, ¿qué tan pronto se degradan después de la cosecha? ¿Lo sabemos? Bueno, sí sé que la mayoría de los microbios están alrededor de las semillas y luego en la pulpa dentro de esa planta. Así que incluso si limpias, frotas y esterilizas el exterior, realmente ni siquiera estás eliminando esos microbios. Ahora, lo interesante de los microbios es que si olvidas regar, ya sabes, if you forget to water la tierra o algo así, ellos entran en una etapa de latencia, pasan al estado de espora y luego pueden reactivarse cuando les pones agua y la temperatura es la adecuada y la humedad también es la correcta. Así que pueden sobrevivir en muchos ambientes diferentes, son bastante fascinantes. Sí, eso es lo que yo también he encontrado con el método sin labranza y estamos observando microbios y demás. Es fascinante cuando tienes una ampliación de 400 veces y puedes ver pequeñas esporas si los hongos están en estado latente, por ejemplo. Y no significa, porque me preguntan, ya sabes cómo, importa si tú, porque yo uso principalmente mantillo de composta. Y entonces la superficie sí se seca, pero en realidad eso crea una barrera capilar que es bastante efectiva y ayuda a mantener la humedad del suelo debajo. Pero donde el suelo está seco, significa que temporalmente está inactivo.
Pero lo que noto al regar, porque tuve una conversación interesante sobre esto con un productor comercial en California, él dijo que estaba frustrado porque no había visto que sus cultivos crecieran tan bien en su huerto como en casa y se preguntaba si era porque estaba usando riego por goteo. Y eso solo activa la vida de una pequeña cantidad de suelo cerca de las raíces de la planta, en teoría, dándole a la planta suficiente agua. Pero lo que no está haciendo es estimular los microbios en el resto del suelo, así que permanecen inactivos. Y solo tengo la sensación de que eso es lo que... Por eso, y cuando vemos cuando llueve, ya sabes, la gente suele decir esto, obtienes mucho más beneficio. Sé que hay otras razones también, pero comparado con cuando riegas y quizás lo haces de manera un poco más desigual, el poder general de mojar la tierra y activar todos estos microbios es increíble. Vaya, ese es un muy buen punto. Ni siquiera había pensado en el tema de la lluvia hasta que lo mencionaste, pero es un punto muy válido. Quiero volver a algo que dijiste sobre el NPK porque, como quizás sepas, este es básicamente uno de mis libros favoritos. Se llama Soil, Grass and Cancer. He oído hablar de él, nunca lo leí y fue escrito hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, por un científico y agricultor francés, la relación entre la salud humana y animal y el equilibrio mineral en el suelo. Pero lo único que quiero señalar, una cosa sobre este libro, sobre un experimento realizado con nitrógeno al darle demasiado nitrógeno al suelo. Creas una deficiencia de cobre realmente grave en esa planta. Y luego cuando el animal la come, como una vaca, tiene una deficiencia de cobre. El cobre es necesario para los neurotransmisores. Incluso en nuestro cuerpo, si no tenemos suficiente cobre, tendemos a tener dolor en el nervio ciático. Nos salen canas más fácil y rápido. Tenemos problemas de colágeno. No completamos el ciclo de sueño. Es un ciclo de sueño más corto. Tantas pequeñas cosas que aparecen con esto, solo por un pequeño oligoelemento porque hay demasiado de algún otro mineral como el nitrógeno. Eso solo demuestra que, incluso en Estados Unidos, la tierra donde se cultivan nuestros vegetales, que principalmente tiene NPK, realmente deja fuera a un gran grupo de minerales y oligoelementos. Es terrible. En realidad es muy trágico, ¿no crees? Y tan seguido se escucha que la tierra, ya sabes, están encontrando deficiencia de cobre en los alimentos por acá, y la implicación que se saca o la suposición es que la tierra debe estar baja en cobre, por ejemplo. Pero en realidad es, ya sabes, lo que has descrito. Siempre he sentido esto desde el principio. Y solía ir a conferencias en los años 80 y los profesores estaban ahí diciendo cosas como que la tierra es como un saldo bancario, nutrientes que entran, nutrientes que salen. No había reconocimiento de la vida ni de la calidad de los nutrientes y realmente tampoco se reconocía que la tierra misma tuviera alguna calidad o capacidad para, por ejemplo, proporcionar estos oligoelementos. Vaya, fascinante. Está muy arraigado. Estas suposiciones erróneas realmente son, creo que uno tendría que llamarlas así. Están muy arraigadas, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, es como tratar de crear, incluso cuando pones, creo que en hidroponía hay un total de 15 minerales y estás tratando de crear salud a partir de 15 minerales, simplemente no es suficiente. Simplemente estás creando algo de la nada. Es simplemente imposible, ¿sabes? Así que desafortunadamente sí. Bueno, eso nos lleva de regreso a lo que decíamos al principio, la salud como un estado positivo. Tienes una planta que se ve saludable, pero no te va a ayudar a ti ni a nosotros como personas que la comemos a alcanzar esa salud maravillosa que conocemos como un estado realmente positivo. Así es como me gusta verlo. Y de hecho, Yves Balfour, quien fundó la Soil Association en Gran Bretaña alrededor de 1946, dijo algo así como que la salud es tan contagiosa como la enfermedad. Realmente me gusta ese dicho. Me gusta eso. Sabes, te lleva por un camino completamente diferente. Intenté cultivar tomates hidropónicamente durante el invierno en mi invernadero. Y te diré, el sabor no se compara en nada con estos que salen del jardín. Es completamente diferente, como si no hubiera nada ahí. Simplemente cultivados de forma natural. Sí, quiero mostrarte un libro. Bueno, tú lo conocerás, pero en realidad es más para los espectadores. Y es este. Nutrición y Sí, sí, me encanta ese libro. Weston. Sí, tengo También tengo ese aquí mismo. brillante. Porque en realidad llegué a esto gracias a una señora con la que trabajaba, Mary Lamont, que era una de las amigas de Yves Balfour, y ella estaba escribiendo una biografía de Yves Balfour. Así que tenía una colección de estos grandes libros originales. Ese fue escrito en los años 30. Salió como en 1930.
Y es tan pertinente ahora. Y me pregunto por qué estos libros no llegan al público en general, porque el conocimiento es totalmente relevante. Y ese trata mucho sobre no comer alimentos procesados, ¿verdad? Comer alimentos naturales, estés donde estés en el mundo. Encuentra cuál es tu alimento natural. Sí, en todas estas culturas siempre tienen algún tipo de alimento fermentado. Siempre tienen ya sea lácteos fermentados o alguna verdura como el nato o yogur o kéfir, siempre tienen eso. Y entonces aquí hablamos de microbios y vuelve a salir el tema, estos microbios están en todas partes. Sí, sí, eso está muy bien. Bueno, hablo de él siempre que puedo, Weston Price, porque realmente siento que su conocimiento es increíble. Y hay una fundación Weston Price, ¿verdad? Ahora, espero que algunos de ellos lo consideren. Creo que estaba en San Diego. Solía ejercer allí y conocí a una de las personas mayores antes de que muriera y lo traté. Pero sí, así que estaba algo conectado con ese grupo cuando estaba en San Diego. Pero excelente, excelentes datos, excelente información. Me encanta. Sin embargo, cuando empecé, hice un pequeño cartel. Y ojalá tuviera una foto de eso ahora, pero pinté en un pedazo de madera cuál era mi razón para hacer lo que estaba haciendo. Esto fue en 1982. Y era salud que viene de la tierra. Y eso para mí es de lo que se trata todo esto, ¿no es así? Y realmente hemos llegado a eso. Me encanta tu forma de pensar y tu investigación. Es de lo que se trata todo lo que hago con Nodig y ya sabes. Estamos en la misma sintonía con eso, te lo digo. No puedes, o sea, de ahí viene tu verdadera salud. Viene de la tierra, viene de debajo de lo que estás pisando ahora mismo. Es como... Y estamos tratando de engañar a la madre naturaleza. Es simplemente... No vas a poder hacer eso. Así que comida real. Y eso es, o sea, todo se reduce a eso. Y cuando lo ves desde ese punto de vista, todo tiene sentido porque estamos tratando de esterilizar todo, pasteurizar las cosas y cultivar cosas en estas enormes torres. Supongo que ellos, ¿cómo les llamas a ellos? Granjas verticales, ¿verdad? Las granjas verticales. Desafortunadamente, Muchas de ellas están quebrando y están tratando de vender estas granjas verticales, pero nadie quiere comprarlas porque simplemente no funcionan. Simplemente no obtienes esos beneficios para la salud. vaya, está bien, eso es interesante. Sí, entonces, salud de la salud del suelo, de no comer alimentos procesados, esas son dos cosas muy simples, ¿no? Que todos podemos hacer. Y sí, sí, ¿agregarías algo solo desde tu trabajo nutricional a eso? Bueno, estoy seguro de que puedes. Creo que, como acabas de describir, me tomó un tiempo darme cuenta de esto, pero la simplicidad es esta. No puedes obtener salud de cosas que no están vivas, así que mientras más vida tenga un alimento, de ahí viene tu salud. Así que ahora estamos hablando del suelo. ¿Qué tan vivo está ese suelo? ¿Está vivo o está muerto? Ya sabes, lo labras, Ahora está. matas los microbios y ahora vas a intentar, es como vivir conectado a un suero y una bolsita de goteo, donde solo recibes un poco de dextrosa y minerales. Y sabemos las complicaciones de eso, así que sí, sí. Bueno, estoy realmente fascinado de haber tenido esta conversación. Estoy muy agradecido, porque básicamente estamos en áreas de investigación totalmente diferentes y en tipos de trabajo, si lo prefieres, pero de repente de alguna manera se están superponiendo. Y estoy realmente feliz por eso, porque siempre he sentido que el suelo es muy importante para la salud, pero no se ha hablado mucho de eso hasta hace muy poco. Y me gustaría mencionarlo en mis clases porque es algo que empodera y motiva mucho. Porque las personas pueden crear suelo, pueden cultivar su propia comida y así tienen los medios para tener salud. Y especialmente me gusta decírselo a los niños porque les encanta. Cuando les digo cosas como, ya sabes, sí, comer un poco de tierra es muy bueno para tu salud. Es como podemos comer tierra. Me encanta. Es maravilloso saberlo, ¿no? Es genial. Sí, sí, se ensucian las manos, meten las manos en la tierra. Quiero decir, Creo que eso es genial, quiero yo, creo que ese también es un gran propósito, que los niños aprendan sobre estas cosas básicas, ya sabes, por el camino correcto, ¿sabes? Así pueden seguir conectados con el suelo y cultivar sus propios jardines, y creo que eso es fantástico. Entonces, en tu trabajo, ¿estás orientando cada vez más tu trabajo en esta dirección? ¿Eso significa que quieres animar a la gente a, digamos, cultivar lo suyo o al menos buscarlo? ¿Cómo pueden ir a un mercado de agricultores y encontrar plantas cultivadas en suelo saludable? ¿Cuál es la pregunta que deben hacer?
Bueno, el problema con el que me topé es, ya sabes, yo sé lo que, ya sabes, la dieta produce resultados, pero entonces, ¿cómo encontramos la comida que es saludable? Así que eso ha sido algo muy, muy difícil de encontrar, porque vas al supermercado y es complicado. Una vez que entiendes lo que hay en el supermercado, dices, bueno, mercado de agricultores, está bien. Así que lo que realmente me interesa hacer es aumentar la demanda de agricultores que realmente se preocupan por cultivar productos de alta calidad, y no para que nos enfoquemos tanto en los rendimientos y el peso de las cosechas, sino en que sean más densos en nutrientes. Así que quiero respaldar al agricultor que se preocupa por los alimentos, porque ese es nuestro futuro, y así es como fortaleces tu propio cuerpo. Sí, es genial escuchar eso, pero ¿tienes alguna frase o término que usarías, sabes? Hasta ahora hemos tenido palabras como orgánico, ya sabes, que fue algo así como una palabra de moda, diría yo, en el siglo pasado, de verdad. Quizá ya hemos superado eso porque, al menos en el Reino Unido hasta hace poco, se ha entendido mucho así. Esa palabra ha sido más sobre lo que no haces, no usar fertilizantes sintéticos, no usar pesticidas, ese tipo de cosas. Y ahora se está moviendo hacia una comprensión del suelo. Pero, ¿tienes alguna palabra o manera de describir esto que la gente pueda preguntarle a su agricultor? Ya sabes, ¿qué tan saludable es tu producto? Bueno, creo que el futuro será más como está cultivado en suelo, se cultiva en suelo, mi comida se cultiva en suelos sanos y fértiles. Quiero decir, Sabes, incluso lo orgánico, aunque sea hidropónico, pueden llamarlo orgánico. así es. Eso es como, eso es una lástima. Pero lo que quiero saber es si mis verduras crecieron en tierra real, en la granja. Y tener esa transparencia, porque como sabes, incluso con los animales, realmente no puedes saber de dónde viene tu comida, e incluso poder ver en el granero de dónde viene ese pollo. No creo que quieras ver, pero desafortunadamente es así. Creo que para mí, personalmente quiero transparencia, quiero saber. Y esa es una de las razones por las que comenzó. El invernadero es para cultivar mis propios ingredientes para mis propios productos y así dejar que la gente vea. Pero creo que la forma en que será el futuro, cuando la gente realmente lo entienda, será, ya sabes, suelo, cultivado en suelo o suelo vivo. Sabes, ese sería un buen término, pero todavía no termino de encontrar el término adecuado. Es muy irónico, pero esa es la frase que Yves Balfour usó en su libro de 1943, El suelo vivo. Está bien. Eso salió bien. En la Segunda Guerra Mundial hubo una escasez de papel, así que no pudieron imprimir muchas copias. Pero, para sorpresa de todos, se vendieron 3.000 copias, lo cual fue una gran noticia en esos días. Y eso inició todo un movimiento en ese momento. Pero siento que, ya sabes, en cierto modo no hay nada nuevo aquí. Estamos reinventando algo, pero tomándolo y trayéndolo a la época moderna. Pero nosotros los cimientos ya están ahí. De alguna manera sí necesitamos avanzar y eso para mí es un poco como que se necesita un poco de desmantelamiento, o no tanto desmantelamiento. Tal vez ya sabes, el gran sistema moderno industrial de alimentos procesados. Yo lo veo más como socavar, así que es un movimiento desde abajo, ¿no? Pero como dices, la gente tiene que empezar a preguntar eso. Me anima mucho escucharte decir eso. Quieres crear una demanda porque la demanda puede crear la oferta y estás en una buena posición para hacerlo. Así que por favor sigue por ese camino. Sí, o sea, incluso mi canal de YouTube recibe mucha atención en diferentes idiomas, más de 100 millones de vistas al mes. Y sabes, es interesante que, solo como un dato curioso, la ciudad donde aparentemente más ven mis videos es Londres, lo cual es fascinante. Yo Eso es fascinante. no tenía idea, así que lo descubrí recientemente y pensé, entonces debe haber alguien en tu parte del mundo que está viendo estos videos. Pero sí, quiero aumentar la demanda porque creo que ahí está la brecha con la salud. Y de esa manera le da a la persona control sobre su propia salud. Así que no solo Sí. piensan que llega al azar como solo por, sí, ojalá, no me enferme. No, en realidad puedes prevenir todo si simplemente tienes el estilo de vida correcto. Sí, y cuando cultivas tu jardín de la manera correcta, puedes transmitir ese conocimiento a las plantas y todo se conecta de manera hermosa con esos entendimientos. Sí. Quizás sea un buen punto para terminar. Siento que hemos llegado a un punto ideal. Y también es buena información para nuestros espectadores. Absolutamente genial. Fue un gusto hablar contigo y supongo que volveremos a hablar y platicaremos más sobre lo que estás haciendo también. Totalmente de acuerdo. Adiós, Eric. Gracias. Está bien, que te vaya bien.